Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué bueno que pueden estar aquí otro día más. Bienvenidos a esta clase. Héctor está por ahí, pero se salió, como que se desconectó. Vamos a ver si se reconecta de nuevo para iniciar, si no ya vamos iniciando de una vez. Había tenido varios problemas Héctor para conectarse, entraba, pero se salía cada rato. Probablemente sea su internet que está un poco bajo. Bueno, pues bienvenidos a esta clase. Como les comenté por los mensajes, esta clase tiene un nombre bastante raro. Cuando yo la vi por primera vez, me acordé que en alguna ocasión había visto estos términos o estos títulos, y la verdad, les soy sincero, no me acuerdo si los estudié o no los estudié. Yo creo que no, porque ya ni me acordaba ni qué significaban, ni siquiera cómo se pronunciaban. Pero la clase de hoy se llama pelagianismo y semipelagianismo. Vamos a ver de qué se trata este asunto. Como les ponía ahí en el chat hace rato, ¿cómo se explica eso de pelagianismo y semipelagianismo? Vamos a tratar de aprender primero Dios qué son estos términos, qué significan, a qué se refieren y qué tienen que ver con nosotros. Déjenme abrir la sesión, que está tardando un poquito aquí de internet para abrir. ¿Alguien de ustedes ya había escuchado anteriormente estos términos? ¿O ya sabe de qué se tratan? ¿O tiene alguna idea? No. Pelagianismo o semipelagianismo. En realidad son términos que pocas veces se usan con frecuencia sobre estos términos, pero sin embargo son muy importantes. Cuando les puse el mensaje en el chat en la mañana, les puse otros nombres que podrían tener estos términos. Uno de ellos podría ser, si mal no recuerdo, aquí lo tengo, arminianismo o calvinismo. Bueno, ahí les decía, tal vez eso medio les ayude, porque lo del calvinismo, bueno, eso sí lo comprendemos sin problemas rápidamente. Tal vez no a profundidad, pero sí entendemos cuando decimos Calvino. Pero arminianismo, ¿qué quiere decir eso? Tampoco medio lo entendemos. Otra de las cosas que les puse fue para tratar de explicarles una palabra que tiene que ver con todo lo que vamos a ver hoy, y se llama soteriología. Otra palabra rara también, que dije, bueno, ¿y qué es eso? Finalmente, encontré unos términos más adecuados para nuestro entendimiento, o para el entendimiento de la mayoría de las personas, y es doctrina de la salvación. Por supuesto, estas palabras ya las entendemos. Doctrina de la salvación. ¿A qué creen que se refiere esto? José Antonio o Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida. Sí, aquí estoy. ¿A qué se puede referir esto de la doctrina de la salvación? Así rapidito, nada más para ver de qué va a ser esta clase del día de hoy. ¿Nada? ¿Ningún comentario? ¿O quieren que yo hable más? Recuerden que aquí es muy importante que todos hablemos para poder intercambiar ideas y aprendizajes. Yo soy enemigo de que una persona esté hable y hable y hable y hable,
Que capture el micrófono y no lo suelte. Pues Antonio, ¿qué crees cuando se dice doctrina de la salvación? ¿Doctrina de qué? ¿De la traslación? Salvación. Ah, doctrina de la salvación. Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿De qué tratará? ¿O de qué será? ¿De qué idea te viene cuando la Bueno, ves? ahora sí que sin saber, pues es una doctrina que nos habla de cómo ser salvos o cómo es que somos salvos. Hay diferentes direcciones. Una que es la doctrina de la salvación por gracia, que es cuando nosotros creemos primeramente que Dios es el que nos toma, nos escoge, nos elige. Esa sería una entrada para hablar de la doctrina de la salvación a través de la gracia del Señor. Y hay quienes afirman que no es así, que el hombre busca a Dios y mediante actos se puede ganar la salvación. Nosotros los presbiterianos creemos en una elección que es divina. Perfecto, muy bien, gracias Pepe. Pues justamente estás tocando ya los temas importantes que vamos a ver en esta lección. ¿Cómo es que nosotros podemos ser salvos? O es decir, ¿cómo es que Dios ha permitido que nosotros seamos salvos? ¿De qué forma, qué procedimientos? Vamos a ver la lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos 8, 28 al 39. Si lo tienen a la mano, lo pueden buscar, por favor. O si lo pueden ver también en la pantalla, se los voy a compartir aquí ahorita en la pantalla para que lo puedan ver. Masasabi está entrando a la reunión, no sé quién sea Masasabi, pero le estamos permitiendo ingresar. Masasabi Koba. Romanos 8, vamos a leer los versículos del 28 al 39. Hola, ¿qué tal, Masasabi Koba? Buenas tardes, noches ya, bienvenido. En la pantalla les voy a mostrar la lectura en una versión, palabra de Dios para todos, para que la puedan ver. De acuerdo. ¿Ya alcanzan a ver la lectura? Más grande la letra, please. Ah, claro que sí, la hago más grande, por supuesto. En un momento, y agrando la letra. Uno más. ¿Así está mejor? Más que se vea. En un momento para avanzarle. Masasabi entró, pero se salió. ¿Quién sabe quién es Masasabi? No lo ubico. Ahí está. Victoria en Cristo se llama esta lectura. ¿Puedes leerla, Claudia, por favor? A ver si me escuchan. Sí, se escucha bien. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria.
¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿Quién podría acusar al pueblo que Dios ha elegido? Dios es el que nos aprueba. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todos salimos más que victoriosos por medio de Dios que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Claudia. Qué hermosa lectura y qué maravillosa mensaje estamos viendo. Dios nos está diciendo que nada nos va a poder separar de su amor, ni lo más profundo, ni lo más alto, ni lo más lejos. Nada nos puede separar. Y es una bendición maravillosa para todos. Y aquí en el texto clave que podemos ver en pantalla también, tengo el mismo texto clave en 3 versiones diferentes. Romanos 8:30. La primera, la versión que conocemos mayormente todos o que conocemos mayormente todos es Reina Valera 60. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Toda la obra de Dios para con nosotros, para cuando nos ha llamado. El versículo mismo 30, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Dios decidió que serían como su Hijo. Por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. Y por último, la versión Dios habla hoy, que es una de las que me encantan, mis favoritas. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Qué maravillosas enseñanzas nos da Dios aquí. ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme admitir a Héctor, que está entrando nuevamente. José Antonio, ¿cómo ves estas lecturas? ¿Cómo impactan o cómo tocan tu vida cuando leemos esto? ¿Sí me escuchas, José Antonio? Estoy escribiendo la cita. Si te escucho, dime. Sí, ¿cómo impacta esta lectura para contigo, para tu vida? Que Dios nos tiene apartados y que Eso es algo maravilloso que mueve mi corazón, porque Él nos conoce desde la creación. Entonces, si creemos en un Dios que todo lo sabe, podemos imaginarnos que Dios ya sabía de nosotros. Por tanto, me hace sentir escogido, elegido, llamado. ¿A qué? A la salvación, a estar en su presencia. Eso es lo que me impacta de esto. muy bien, perfecto, muchas gracias. Sí, es muy importante ver cómo Dios nos tiene escogidos con anticipación y nos tiene apartados, y nos tiene llamados, nos tiene salvados incluso también. Esto debe motivar siempre para nuestra vida, para estar agradecidos con Él, cómo Dios nos está mostrando su amor para con nosotros. Y nos lleva en todas las necesidades que tengamos. Está tratando Héctor de conectarse, pero no puede. A ver si podemos esperar que se conecte sin problemas. Sigamos con la lección. ¿Qué es lo que es pelagianismo y semipelagianismo? Vamos a dar entrada al estudio de esta lección
Primero, estudiando, sabiendo que en la iglesia presbiteriana, como en muchas iglesias, puede haber confusión y de hecho hay confusión doctrinal sobre este tema. Yo lo he escuchado bastante en diferentes lugares, pero en la lección que les mandé, el documento dice que existe controversia entre Pelagio, que es un monje de origen británico, y su doctrina afirmaba la excelencia de la creación y del libre albedrío en detrimento del pecado original y de la gracia. Se opuso a las enseñanzas de San Agustín. ¿Quién es San Agustín? ¿Por qué lo menciono? En esta lección, como les mandé el documento en PDF, van a ver que el título lo tengo como Pelagio y semipelagismo, pero yo le agregué al título estas dos que tenemos frente al agustiniano o agustinianismo. ¿Por qué? Porque San Agustín, o Agustín de Hipona, como se le conoce más, en los años 354-430, por ahí del siglo IV, es un teólogo latino que tiene un tema central de la relación del alma perdida por el pecado y salvada por la gracia divina de Dios. Esto es muy importante porque eran controversiales Pelagio y San Agustín. San Agustín defendía que era por la gracia de Dios, como después lo reafirmó Calvino en la Reforma, prácticamente 1000 años después, y Pelagio decía que no necesariamente tenía que ser por la gracia de Dios. Pelagio exaltaba la fuerza del libre albedrío y negaba la necesidad de la gracia divina. Déjenme admitir a dos personas más que quieren entrar. Héctor Hernández está entrando y Jorge Sandoval. Vamos a ver si Héctor ya puede entrar correctamente. Hola Jorge, buenas noches, qué bueno que puedes entrar. Héctor, ya entraste de nuevo, esperemos que ya no se corte. Justamente estamos viendo ahorita, Jorge y Héctor, el pelagianismo y el semipelagianismo. Les comentaba que yo agregué al título de la lección tres palabras más, además de estas que tenía pelagianismo y semipelagianismo, que agregué frente al agustinianismo. Y agustiniano, como les decía hace rato, es un monje que también en el siglo IV estaba en controversia con Pelagio. Pelagio decía que no era necesaria la gracia divina para salvarse. Y tenía varias posturas, 4 de ellas muy importantes, que manejaba Pelagio en el siglo IV. Fíjense, como les decía hace rato, 1000 años antes de la Reforma, Pelagio decía, no hay pecado original. El hombre puede hacer bien por sí mismo. El bautismo es porque Cristo lo decidió así para entrar a la iglesia, según lo dice Pelagio, o lo decía. Y la gracia, la cuarta cosa es, la gracia designa únicamente los dones naturales concedidos por Dios y por el hombre. Estas son las doctrinas que manejaba Pelagio, a los cuales Agustín de Hipona se negó y hizo controversia, y llegaron a ser hasta un sínodo para poder resolver esta situación. Fue Pelagio, 1300 años de Juan Wesley, que impulsó el concepto de que el hombre puede vivir sin pecar. Eso decía Pelagio. Exaltaba la fuerza del libre albedrío, es decir, lo que el hombre quisiera hacer. Libre albedrío, lo que yo quiera hacer. Y como les dije hace rato, negaba la necesidad de la gracia divina. ¿Por qué es que sucedía esto? Porque Pelagio decía que el hombre estaba sujeto a sus deseos materiales o terrenos y que el hombre puede hacer lo que él quiera. Pero en ese tiempo surgió ante esa posición San Agustín de Hipona, un escritor y teólogo y filósofo cristiano. Se los mandé en el PDF que tienen ahí marcado. Lo que decía Agustín de Hipona
para contestar las 4 cosas que manejaba Pelagio son las siguientes. El pecado y todo otro castigo de Adán ha pasado a todos los hombres. Lo que Pelagio no estaba de acuerdo con ello. Pelagio decía que no pasaba el pecado a todos, y Agustín decía que sí pasaba a todos los hombres. Y que también decía Agustín que todo hombre había perdido su libre albedrío, ya no era capaz de decidir por sí solo las cosas correctas. Otra cosa que también decía San Agustín era, por la gracia que precede, o la gracia de antes, desde antes, el hombre obtiene fe, a través de la cual consigue el poder para hacer lo bueno. Eso es lo que decía Agustín. Y por último, el cuarto punto, Agustín decía, aquellos que Dios predestinó esta salvación, Él extiende los medios esenciales para que la obtengan, esta salvación. Hablando de las ideas de esta salvación. Estas mismas ideas doctrinales son las que retoma Calvino y las pone a la luz de los debates teológicos y las usa como la base de sus escritos de toda su vida. Calvino tomó también estas ideas de San Agustín y las hizo suyas. Vamos a ver un pequeño video de qué es el pelagianismo, el semipelagianismo y el agustinianismo. Todo esto va a ser dictado por un conocido predicador que se llama R.C. Sproul. Se los voy a compartir para que lo puedan ver. Permítanme un momento. Hay muchas teologías diferentes en la historia de la Iglesia cristiana, así como hay muchas denominaciones que ya hemos mencionado. Pero creo que es prudente decir que hay históricamente 3 tipos genéricos de teología. Los teólogos hacen referencia a esto en 3 categorías generales. Una es conocida como pelagianismo, la segunda es conocida como semi-pelagianismo y la tercera es el agustinianismo. Ahora, la razón para estas 3 designaciones de tipos básicos de teología tiene sus raíces en el siglo IV, cuando la Iglesia pasó por una controversia titánica debido a varios temas serios de la teología. El único, el ocio y menos grande teólogo de toda la historia cristiana, quien defendió la fe en ese periodo fue, por supuesto, San Agustín. Y su principal oponente en distintos debates en ese periodo de la historia cristiana fue un monje llamado Pelagio. Y uno de los puntos álgidos que estaba en debate eran cuán importante o necesaria era la gracia de Dios para la salvación humana. Pelagio opinaba que la gracia de Dios ayuda a los humanos a ser salvos, pero que de ninguna manera era necesaria. Su hipótesis primaria era que el hombre, en su estado natural, tiene dentro de sí la capacidad de guardar los mandamientos de Dios hasta el punto de poder ser redimido sin ayuda alguna de la gracia divina. Agustín hacía hincapié en la dependencia absoluta del pecador caído en la gracia de Dios. Una subdivisión del pensamiento cristiano, sino más bien como un pensamiento subcristiano. Es decir, ni siquiera calificaba para ser cristiano. Ahora, cuando digo que hay 3 líneas básicas de pensamiento que han llegado históricamente a través de la Iglesia, concuerdo con esta configuración. Yo no inventé esta categorización,
pero concuerdo con ella. Estos son los tres tipos genéricos principales que han influenciado en la historia de la Iglesia y veo al pelagianismo como el padre del liberalismo. El socinianismo surgió en el siglo XVI, el liberalismo en el siglo XIX y para que conozco como no cristiano, para ser más exacto, como una opción entre el semipelagianismo y el remonstrantes del siglo XVI y los calvinistas y los maristas. Esto lo consideraría como debates dentro de la familia de la fe. Los argumentos entre el semipelagianismo y el agustinianismo. El semipelagianismo señala que el hombre no puede ser salvo fuera de la gracia de Dios. Pero hay algo que el hombre debe hacer en su condición para operar con la gracia divina y sentir a ella antes que Dios lo salve. Es decir, tú no puedes ser salvo fuera de la gracia de Dios. Pero en el análisis final es en el hombre en quien recae, ya sea el cooperar con la gracia de Dios o la gracia de Dios, y ese es el punto decisivo de si una persona es salva o no. El agustinianismo dice que el hombre está tan severamente caído que depende totalmente de la gracia de Dios, incluso para su respuesta inicial al Evangelio, aún para su cooperación y asentimiento al Evangelio de Cristo en primer lugar. Así que puedes ver desde el principio que el debate tiene sus raíces en el tema de la capacidad del ser humano para responder al Evangelio en su estado caído. Muy bien, podemos escuchar entonces esta situación de qué es el pelagianismo y el semipelagianismo. Algo importantísimo en el semipelagianismo es que lo acaba de decir casi hasta el final ahorita Sproul, le da mucha importancia a lo que el hombre haga para que finalmente sea salvo. No puede entonces ser salvo el hombre si no decide actuar él mismo. Y en cambio el agustinianismo y después el calvinismo reforzándolo, dice que todo depende de Dios. Finalmente nosotros como presbiterianos venimos del calvinismo y la enseñanza que tenemos es que toda la salvación viene de Dios, totalmente de Dios. Así que desde el quinto siglo, cuarto siglo, quinto siglo, la iglesia se dividió entre agustinianos y semipelagianos. La reforma protestante del siglo XVI también tuvo estos posicionamientos, pero cambiaron los nombres. Eran calvinistas y arminianismos, por eso se los puse en el documento que tienen. ¿Habían ustedes ya conocido esta situación? ¿Habían escuchado de esto? ¿Cómo estaba la situación actualmente? Incluso hay dudas actualmente en algunas iglesias, aún iglesias presbiterianas, que no tienen bien estudiada esta porción y que creen que el hombre puede perder su salvación o que la salvación depende del hombre. Hace como unos años, recuerdo que yo estuve platicando con una hermana que venía de otra ciudad, también de la iglesia presbiteriana, y ella estaba muy molesta porque decía que nosotros aceptamos, que no es correcto que nosotros aceptamos decidir si queremos ir con Dios o no queremos ir con Dios. Es Dios el que nos llama y es Dios el que nos escoge. No es que nosotros decidamos, no es nuestra decisión. En su soberanía y en su poder, Él nos escoge a nosotros. Y solamente por Él y por su gracia es que podemos alcanzar la salvación. ¿Algún comentario sobre esto? Jorge, José Antonio, Claudia, Héctor, ¿quieren platicar algo sobre esto? ¿Qué opinan sobre esto que hemos estado viendo? ¿No? ¿Ninguna opinión? ¿Ya lo habían escuchado? ¿Qué tal lo conocían? ¿Qué tal lo sabían? ¿Sí? Es muy importante tener estas doctrinas y como les decía en el chat, a veces los nombres son bastante raros y les damos la vuelta a los nombres, pero con el último nombre que les puse es doctrina de la salvación.
Eso es claramente entendible y sabemos cuál es la doctrina que nosotros como presbiterianos, que viene del calvinismo, entendemos que es por gracia que somos salvos. Y solamente es obra de Dios. Él pone en nosotros, como dice la Biblia y lo que leímos hace rato, Él pone en nosotros la fe para creer. Pero nosotros no decidimos si creemos o no creemos, o si es nuestra decisión final, como lo manejan los semipelagianos. Me parece que hay algunas iglesias que son semipelagianas, pentecostales, creo que tienen algunas variantes. No me acuerdo si eran las metodistas también que manejan esta posición. No recuerdo muy bien, pero déjenme investigárselo si se los digo. Sin embargo, nosotros como presbiterianos ya normalmente lo estudiamos y lo tenemos bien presente, de que en Dios está toda la soberanía para poder decidir a quién escoge, a quién llama y a quién salva. Mas, sin embargo, también tenemos que aprender que hay otras posturas, como decía Sproul, que son variantes, que son diferentes, pero que lo que nosotros creemos es porque es bíblico y porque eso es lo que Dios nos ha enseñado a que podamos ver. Nosotros hemos escuchado mucho sobre esta situación y también sobre lo que Calvino maneja sobre la diferencia contra el arminianismo. Vamos a escuchar otro audio, este es nada más audio, para que lo escuchen solamente, no es necesario que lo vean porque no tiene video, pero se los voy a compartir y también nos habla sobre qué es actualmente el arminianismo y el calvinismo. Se los voy a compartir para que lo puedan escuchar. Aquí está el título, entre el arminianismo y el calvinismo. Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Cuál es la diferencia principal entre el arminianismo y el calvinismo? Arminio fue un teólogo del siglo XVI y principio del XVII que en esencia comenzó a diferenciarse de la teología que Calvino había postulado en un punto básicamente, y de ese punto se derivan todas las demás diferencias, y es que Arminio entendía que el libre albedrío, el albedrío del hombre, la voluntad del hombre no había quedado completamente esclavizada al pecado. La controversia se remonta aún mucho más atrás, al siglo IV, con 4 y 5, con Agustín y Pelagio. Pelagio entendía que el hombre no necesitaba ni siquiera de la gracia de Dios para ser salvo. Él entendía que la gracia de Dios ayudaba al hombre a su salvación, pero que no era un requerimiento. Bueno, Arminio todavía entendía que la gracia de Dios sí se requería, pero siglos después entonces postuló que el hombre había quedado profundamente afectado en su caída en cuanto a lo que era la libertad de su voluntad, pero que no había quedado esclavizada. Por tanto, ese hombre tenía la posibilidad de elegir a Dios, y que la salvación que el hombre obtiene, la obtiene porque él es quien elige a Dios, y que lo que Dios ha hecho es que ha elegido a los hombres desde antes de la fundación del mundo, viendo como a través del túnel del tiempo quién lo iba a escoger, y Dios, que sabía quién lo iba a escoger, hizo esa escogencia. Pero si lo pensamos de esa manera, entonces la salvación realmente proviene del hombre. Cuando yo escojo a Dios, eso es una obra que yo estoy haciendo, que debe contar a mi favor, porque yo lo escogí versus mi vecino que no lo escogió. Pero la palabra de Dios establece en Efesios 2, 8 y 9 muy claramente que la salvación es un don de Dios, y que esto no es de vosotros, eso no viene de mí, y que esto es algo que es a través de la fe, pero que es algo que Dios confiere, y ahí mismo nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, a diferencia del calvinismo, que es la diferenciación con el arminianismo, Calvino postuló que el hombre, después de la caída, quedó completamente o totalmente depravado. Eso es un término fuerte, pero en esencia lo que Calvino quería decir es que todas las facultades del hombre quedaron teñidas por el pecado. Su mente, su corazón, su voluntad, todo fue afectado por el pecado. Y que lamentablemente
ese efecto fue tan profundo que dejó la voluntad esclavizada. De ahí que Cristo dijera, al que el Hijo del Hombre hace libre es verdaderamente libre. De ahí que Pablo enseñara a Timoteo en su segunda carta, en 2:25 y 26, que tratara con misericordia o con mansedumbre a aquellos que se oponen, por si acaso Dios le confiere el arrepentimiento, para que puedan escapar del lazo del diablo, a quien están ellos sometidos o esclavizados para hacer su voluntad. De una y otra manera, la palabra de Dios enseña la esclavitud de la voluntad al pecado. El apóstol Pablo dice, yo soy pecador vendido al pecado. Y tú puedes ver una y otra vez cómo la palabra también enseña que debido a la esclavitud de la voluntad, el hombre es incapaz de elegir a ese Dios. Romanos 3, 10 y 11 dice que nadie busca de Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno y no hay quien busque de Dios. No lo puede buscar porque tiene una voluntad esclavizada, pero tiene también un corazón endurecido, y ese corazón endurecido no ama a Dios, no desea las cosas de Dios y tiene una mente entenebrecida que no le permite entender la oferta de salvación de Dios. Entonces ahí tú tienes las grandes diferencias entre el arminianismo y el calvinismo, pero yo diría que la raíz de la diferencia estriba en si la voluntad del hombre está esclavizada o no al pecado. Muy bien, claramente aquí nos indica cómo la palabra de Dios nos muestra que solamente Dios está en obra, en acción para llamarnos. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por él, por su regalo y por su bondad y por su amor para con nosotros. Es muy importante que esto no lo olvidemos nunca, que estemos siempre presentes, recordando cómo es Dios que nos está guiando y dirigiendo. Vamos a las preguntas de reflexión. Vamos a ver, las preguntas de reflexión son un poquito, pareciera sencillas, pero sin embargo no lo son. Se las voy a mostrar en pantalla para que lo vayamos viendo. Como es costumbre, yo pongo aquí unas respuestas que a mi parecer podrían ser las correctas. Si ustedes creen que tienen otra respuesta diferente, mejor aún que estas, adelante, con todo gusto, pueden compartirla sin ningún problema. Lo voy a poner en pantalla para que se puedan ver. Me dicen si está bien el tamaño, lo hago un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Héctor, ¿podrías leer la primera pregunta, por favor? La letra está muy pequeña. Le voy a leer la primera pregunta. Sí. ¿Creen que el sistema de doctrina calvinista está totalmente fundamentado en todas las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Por qué sí o por qué no? Y la respuesta es sí, porque Calvino estudió a detalles y en conciencia todas las escrituras completa y sobre la totalidad expresó su teología y la documentó en su institución de la religión cristiana. Perfecto, gracias, Héctor. Hasta ahí. Calvino Sí. escribió la institución de la religión cristiana. A diferencia de Lutero, Calvino sí se metió a toda la Biblia a estudiarla detalladamente, ya lo hemos visto en las lecciones pasadas, detalladamente estudió la Biblia y escribió su institución de la religión cristiana, todo lo que él entendió y comprendió que dice la palabra de Dios y que son las enseñanzas de Dios para todos nosotros. Por eso es que la respuesta es afirmativa. Sí, Calvino se basa en todas las Sagradas Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. La segunda pregunta, ¿la puedes leer, por favor, Jorge? ¿Crees que estás en la iglesia porque Dios te llamó o porque tú aceptaste a Cristo? ¿Saben la respuesta? Sí. Dios en su soberanía permitió que yo pueda estar en su iglesia y me llamó para ello. Ok, ¿alguien tiene alguna otra respuesta similar, parecida o diferente a esta?
Muchas personas he llegado a escuchar que dicen que aceptan a Cristo y que por eso ellos son salvos y por eso van a la iglesia y que deciden que van a la iglesia. Incluso hay un comentario muy común hablado muchas veces en muchas personas y aún a veces hasta en cristianos aparentemente conocedores, pero en realidad muestran que no lo son, que hablan de sus hijos y dicen, yo los voy a dejar crecer y cuando sean grandes ellos van a decidir si van a seguir en esta iglesia o no van a seguir en esta iglesia. Pues de ninguna forma, ni creciendo ni decidiendo ellos, Dios en su soberanía nos llama y nos llama para servirle. No es que una persona decida, no es porque yo acepté a Cristo, es que ya voy a la iglesia, sino porque Dios me llamó para ello. La siguiente pregunta, José Antonio, ¿la puedes leer, por favor? La 3. ¿En cuál estamos, Pablito? La pregunta 3. No la alcanzo a ver. ¿No lo alcanzo a ver? ¿Qué puedes hacer para no perder la salvación? Nada, es un regalo de Dios. Solo tengo que agradecerle y vivir en gratitud, cumpliendo sus enseñanzas para mi vida. Esta es la respuesta que está aquí escrita. Y pues, cuando Dios da la salvación, Él no titubea ni nos va a andar toreando. El que tiene la salvación, la tiene. Esa es mi respuesta. En alguna ocasión llega a haber gente que dice, a veces la pierdes, tienes que echarle ganas para volverla a recuperar, tienes que portarte bien, tienes que no pecar, tienes que vivir una vida santa, porque si no vas a perder la salvación. Y eso definitivamente no es cierto. Así es. Debemos de modificar nuestra conducta. A través de la palabra, Él nos va a ir guiando a ser personas diferentes, porque somos nacidos de nuevo. Pero no podemos hacer nada, así como no hicimos nada para ganarla, para tenerla, tampoco vamos a poder hacer nada para perderla. ¿Qué pasaría ante la pregunta en comentarios que han escuchado? Incluso yo lo llegué a escuchar cuando era pequeño, que decía una persona, pues ya soy salvo, no voy a perder la salvación, así es que puedo hacer lo que yo quiera, puedo portarme como yo quiera y no voy a perder la salvación. ¿Qué comentarios harían a esto? Claudia, Héctor, Jorge, ¿qué opinan de esta aseveración? Si ya soy salvo, voy a hacer lo que yo quiera, al fin que no me voy a perder. No, porque precisamente el pecado, vemos que la consecuencia del pecado es la muerte. Y de hecho, pues Dios nos salva también de eso, de la esclavitud del pecado. Entonces, somos salvos, pero no, o sea, no es únicamente para no ser condenados, sino que también somos salvos para cumplir con el propósito que Dios nos ha creado, ¿no? Bueno, lo hemos visto en el catecismo de gozar de glorificarlo, alabarlo a Él por la eternidad y gozar también de su presencia eternamente. Entonces, Dios aborrece el pecado. Entonces, cuando somos salvos por Dios, precisamente también nos quita esa esclavitud del pecado y entramos en un proceso, ¿no?, de santificación en el que el hombre viejo va muriendo y vamos alcanzando la estatura de Jesucristo, ¿no? Entonces, no es así. O sea, quien piensa que ahora que ya tiene la salvación, que no la va a perder, que Pablo decía, no pecaré para que la gracia sobreabunde, ¿no? Sino que nosotros precisamente debemos de entender que el pecado es algo malo para nuestra vida, ¿no? Y el hacer lo que queramos nos convierte nuevamente en esclavos del pecado. Entonces, esto no está bien, no es el propósito por el cual el Señor ha mandado a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros,
porque además no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Muy bien, gracias, Jorge. Y es muy cierto, como comentaste ahorita mismo y que lo dijiste, estamos en un proceso de santificación. Somos salvos y somos transformados en una nueva criatura. El pecado que tenemos en nosotros va desapareciendo por la obra de Dios y del Espíritu Santo. No es que nosotros dejemos de pecar porque seamos muy fuertes, sino porque Él nos está llevando y nos está enseñando y guiando a seguirle, a obedecerle, a santificarnos, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra de Dios. Así es que si realmente nos hemos dado cuenta de que Dios nos ha escogido para la salvación, estamos agradecidos con Él y además estamos dejando de pecar. No es una excusa como para que ya soy salvo, ya tengo mi boleto, no voy a perder mi viaje. De eso no se trata. En alguna ocasión, en algunas clases, me acuerdo que me enseñaron diciendo, bueno, en realidad lo que pasó es que esta persona nunca fue salva, nunca ha sido salva porque no se ha mostrado el fruto del arrepentimiento en su vida, que es algo notorio en las personas que Dios ha transformado su vida. Muy bien, la siguiente pregunta, Héctor, ¿la puedes leer, la 4, por favor? Sí, la cuarta pregunta dice, ¿qué capacidad tiene el hombre para buscar a Dios por su propia cuenta? La respuesta es, si la ayuda de Dios, ninguna capacidad puede vivir en pecado. Solo se puede vivir pues vive en pecado. Solo se puede acercar por la gracia de Dios que le llama. Es exactamente cuando uno o escucha el Evangelio, la palabra, y si es por la gracia de Dios, Él nos va cambiando poco a poco por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así es, perfecto, muy bien, muchas gracias, Héctor. Y esto nos sigue confirmando nuevamente cómo es que la obra no es de nosotros, no es de mi persona, no es lo que yo haga para merecer alguna cosa, sino que es lo que Dios ha hecho para darnos a nosotros este regalo tan maravilloso. La última pregunta, por favor, Claudia, ¿la puedes leer? Bueno. Y la 5, por favor, Claudia. Según tu conciencia y el análisis de tu vida, ¿cuándo empezaste a pecar? Mejor dicho, ¿desde cuándo eres pecador? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Bueno, la respuesta aquí dice, desde el nacimiento lo estoy en pecado, que fue heredado de mis padres, y Dios me ha redimido a través del sacrificio de Cristo, por lo que trabajo en mi santificación, que realmente pues, eso viene siendo el trabajo de cada persona, ¿no? El crecimiento espiritual, ¿no? Es correcto, sí es. Yo lo entiendo así. Gracias. De cada persona. Así es. Pero nacimos en pecado. O sea, no es que hayan, incluso lo dicen en broma, pero como dice el refrán, entre broma y broma la verdad se asoma, pero no es verdad de que los niños nacen inocentes, santos y puros, y ya después pecan. No, nacen en pecado. Nacemos todos en pecado. Así es que somos pecadores desde el nacimiento. Así nos fuimos formados en pecado. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos ha llevado a un proceso de ir creciendo y acercándonos más hacia la estatura del varón perfecto, hacia mi propia santificación. En la medida que nosotros pongamos atención a su palabra, como dices tú, Claudia, estudiemos, estemos preparándonos, estemos esforzándonos para seguir a Dios en esta posición. Muy bien, muchas gracias. Estas son preguntas muy importantes que nos dejan ver cuál es la situación de nosotros y cuáles son las bendiciones de Dios para nuestra vida, para nosotros, para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Ahí en el estudio que les mandé también unas ligas si quieren ver más a detalle lo que es armonismo y calvinismo, incluso la doctrina de la salvación, la justificación por la fe. Todo esto se va a ver en las siguientes lecciones que vamos a ver
en los demás cursos. Algo muy importante para ello es que las doctrinas que hemos aprendido son totalmente bíblicas y gracias a Dios que podemos tenerlas y encontrarlas ahí y verlas como buena referencia. La próxima clase vamos a hablar de las 5 solas del calvinismo. Bueno, vamos a empezar con la primera, que es solo la gracia. Justamente lo que estamos hablando ahorita, la gracia es la única necesaria para la salvación. Y vamos a hablar sobre ella. La lectura bíblica está en 2 Timoteo 3:1 y el texto clave está en Efesios 2:8. Pero vayamos pensando cuáles son las preguntas, se las voy a mandar por chat para que las vean con más calma. ¿Qué preguntas son para la próxima lección? ¿Qué puedes hacer para que Dios te ame más? Es una pregunta. La segunda pregunta, ¿qué puedes hacer para que Dios te ame menos? La tercera pregunta, ¿hay algo en ti por lo cual crees que mereces que Dios te deba de amar? Y la última pregunta, ¿crees que Dios te ama por lo que tú eres o por lo que quiere que tú seas? Esas son preguntas ¿Puedes interesantes. repetir la 3? Sí, claro, con mucho gusto. La pregunta 3 dice, ¿hay algo en ti por lo cual crees que mereces que Dios te debe de amar? ¿Qué haces tú para que Dios te ame? ¿O por qué Dios te ama si tú eres tan como? Y la 4, ¿crees que Dios te ama por lo que eres o por lo que quiere Él que tú seas? Preguntas importantes para hablar sobre la gracia la próxima semana. Muy bien, estamos ya a punto de terminar esta lección. ¿Qué les ha parecido? ¿Tienen algún comentario, alguna idea, alguna pregunta o reflexión que quieran hacer? Pues considero que es un tema a profundidad que va siempre ligado a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Tenerlos presentes, en el cual por qué existimos, estamos aquí y qué venimos realmente a trabajar. Así es, muy cierto. Y es un tema, no es para verlo un ratito y olvidarnos de él, y tal vez dentro de algún tiempo volverlo a ver, sino que es toda nuestra vida, como dices tú, Claudia, o sea, estamos viviendo siempre esto, estamos gozando siempre esto, y por eso mismo le damos gracias a Dios y nos ponemos a trabajar en ello, a estudiar y a practicar, enseñar, compartir, actuar en toda nuestra vida, pues toda nuestra vida, que es todo lo que hacemos. En unas lecciones pasadas hablábamos de que somos cristianos durante toda la vida, no nada más el domingo o la media hora, hora y media que estamos en el culto, sino somos en todo momento cristianos. Por lo tanto, nuestra vida debe reflejar eso justamente. Y es muy importante que lo tengamos siempre presente. ¿Algún otro comentario, alguna otra idea sobre lo que hemos estudiado en estos momentos? Por ahí escribiendo en el chat, si puedes mandar el link del video. Sí, yo vi que había algo en el chat. Ah, sí. El link del video. ¿De cuál de los dos videos? ¿El primero o del segundo, Claudia? Pues los dos. Los dos, claro que sí. Con mucho gusto. Vamos a mandar los links de los videos para que los puedan repasar y ver, porque sí son interesantes. Ok. ¿Algún comentario? Pablito, yo nada más quisiera decir que nos debemos de sentir inmensamente privilegiados, ya que no hicimos nada para tener los ojos de Dios puestos en nosotros. Y si analizamos nuestra historia de cómo Dios llegó a nuestras vidas, vamos a ver que Dios ha escrito una bella historia en cada uno de los creyentes. A través de esa historia es como llegó a nuestros corazones el servirle, el amarle y estar con Él porque Él así lo decidió. Porque Él en su soberanía nos escogió.
Entonces debemos de sentirnos inmensamente privilegiados, y ese privilegio debe de mover nuestros corazones a alabarle, glorificarle, a saber sus estatutos y cumplirlos. Sé que esto es un proceso, y en lo personal les comparto pues que soy un pecador, y que Dios a través de su palabra y de sus tareas pues nos va moldeando, y es algo maravilloso el tener a Cristo en nuestro corazón. Cuando pecamos, pues de antemano no perdemos la salvación, pero sí perdemos el gozo de sentirnos en presencia de Él. Es como pues un niño al que le das un dulce y lo tira, pues perdemos el gozo de saborearlo, ¿no? Entonces, Dios nunca nos va a retirar su bondad y su misericordia, pero nosotros, pues, en nuestro pecado a veces le damos la espalda. Entonces debemos de tener cuidado de seguir creciendo en su amor. Claro que sí, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario, Héctor o Jorge? Pues yo, Héctor, creo que el Señor nos llamó primero para que le podamos servir en su iglesia, y tenemos que hacerlo con amor, con gracia, para darle, ahora sí, todo el honor al Señor, por medio de la enseñanza, por medio del servicio hacia la iglesia de Cristo. Así es. Así es. Ese es lo más bueno, servir al Señor por medio de la palabra y compartirla con los hermanos en la fe, tanto dentro de la iglesia como dentro de nuestro hogar, como a donde nos desenvolvemos o prestamos servicio para el trabajo. Ahí también tenemos que dar, aunque no sea directamente bien, pero con el ejemplo que uno da hace que todos te vean y que sean y vean que tú, que no, bueno, no uno, sino que somos creyentes en Cristo, pero porque tenemos algo de diferencia de las demás personas. Y por eso yo lo experimenté cuando trabajaba, ¿no? Sí. Que siempre me veían diferente. Claro. Y hasta con los mismos clientes que yo. Sí. Eran la gracia del Señor, de que somos hijos de Dios y debemos de comportarnos siempre en ese plan del servicio del cliente, de Dios, para que todos, si no podemos platicar o exponer la palabra, pero por el ejemplo podemos dar, así, ejemplo a los demás, que somos diferentes, pero por la gracia de Dios somos diferentes. Y justamente... Ese es mi comentario. Exacto, gracias. Y justamente eso que estás comentando ahorita es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Las 5 solas de la Reforma. Vamos a empezar con la primera, que es solo la gracia. Vamos a hablar más específicamente cómo es la gracia de Dios, de qué consta, de a qué se debe, por qué se deriva, de qué porciones bíblicas podemos encontrar todo esto. Es lo que vamos a ver la próxima semana. Así es que prepárense, les voy a mandar la información para que la puedan ir estudiando. Y ya para terminar nuestra reunión el día de hoy, vamos a repasar qué es lo que tenemos pendientes para orar por todas las cosas que hemos pedido. José Antonio, me comentabas que el pueblo de Oaxaca ya está, parece que empiezan a atenderlo. ¿Tienes alguna noticia de ellos, del pueblo de Oaxaca? ¿Estaban desatendidos por el presbiterio?
Sí, Pablo, te digo que los tornó el presbiterio de Oaxaca y ya están siendo atendidos. No he podido visitar a mi cliente, que es el que tiene más información, pero espero esta semana por ahí estar con él y que Ahí me me dé va. más información, qué presbiterio. Y pues de todos modos tenemos que seguir orando, porque hay muchas comunidades en nuestro país que pues están siendo desatendidas. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a seguir orando por eso, dándole gracias a Dios porque ya parece que lo están atendiendo y orar por todas las demás comunidades, por todas las zonas que están siendo desatendidas. Perfecto, muy bien, gracias. Héctor, seguimos orando por tus familiares para que, si Dios lo permite, puedan escuchar el mensaje de su palabra y puedan acercarse a Dios y decir: Dios los llama para estar dentro de su familia. Muy amables de parte de ustedes y gracias Gracias. por Jorge, sus oraciones. ¿sabes cómo va la salud de Milcar? Bueno, gracias a Dios, ahí cuando fue con los especialistas en Colombia, Ajá. le dijeron que era tratable todavía su cáncer. Ah, qué bueno. Y de hecho le estaban haciendo una biopsia y el médico no solamente sacó la de la biopsia, sino que sacó más, ¿no? Del tumor para hacer más estudios, no sé, pero bueno, pero dijo que ese era operable y si no, era tratable con quimio, radioterapia. Entonces, al parecer hay buenas noticias Perdón que me meta. Pregúntele al doctor de qué grado es el cáncer. Ellos lo bueno, saben. es que yo no, no sé con ellos, ellos fueron a Colombia, hermana. Ellos están ahí en Colombia. Escríbaselos. Ah, sí. De hecho, le iban a hacer unos estudios en esta semana. No sé si ya se los habrán entregado para ver el tratamiento que les iban a dar. Porque habías comentado que donde estaban ellos ahí en Panamá, Ajá, lo habían desahuciado, ¿no? es correcto. Ajá, en Panamá los habían desahuciado. Lo habían desahuciado. Pero fueron ahí a Colombia con un especialista en el cáncer que él tiene. Ajá, o que él tiene, perdón. Ajá. Y y es eso, ¿no? Que le estaban haciendo los estudios y estaban viendo todo el tratamiento. Muy bien. Pues ahora lo tienes informados. Sí. Si te pueden decir ese grado de cáncer, pues igual para saber qué tan fuerte es o qué tan... Sí, le voy a escribir al pastor. La noticia de que sí pueda tener algún tipo de tratamiento y darle más oportunidad. Qué bueno, gracias, Jorge. Claudia, ¿algún motivo de oración por el cual quieras que oremos? No me acuerdo si te lo había preguntado o no. Bueno, yo pues en sí por mi salud, tuve estudios con el cardiólogo y mi corazón está bien. Amén, doy gracias. Y tengo consulta en agosto con la oncóloga. A ver qué, acabo de terminar un ciclo de 6 quimios, y pues estoy en respuesta de que aquí sigo, ¿no? La situación está que por edad todavía no pueden jubilar. La situación está que todavía no me pueden jubilar, 31 años de servicio, 52 años de edad, y me acaban de dar mi medalla de 30 años de docente. Bueno, está bien. Entonces, es una alegría que seas tan joven. Pues sí. Amén, gracias. Bueno, pues bien, pues fortaleza a Dios para que te siga cuidando, tus estudios vayan saliendo cada vez mejor, primero Dios, y que se te haga ligero el tiempo para que pronto puedas. Yo también pido lo mismo, quisiera jubilarme. Mira, todavía me falta un rato también, pero pues en los tiempos de Dios, cuando sea posible. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos otras oraciones más de otros hermanos, pero después cuando se conecten vamos a estar con ellos. Ayúdenme a orar porque he tenido problemas con algunos hermanos, más bien ellos tienen problemas
sí quieren estar en la reunión, pero 2 de ellos están trabajando esta hora, otro tiene una actividad con su familia que no la puede dejar, y he estado tratando de implementar el mismo estudio los domingos. Parece que les está funcionando a ellos. Entonces queremos ver a ver si es posible que se pueda o cambiar el domingo o hacer los dos, como sea mejor para todos. Pero vamos a orar para que esto se pueda dar. Hay 2 hermanos que siempre se conectaban, que ya llevan 2 semanas que no se conectan, Hugo y Elías. No sé qué esté pasando con ellos, voy a hablar con ellos. Ayúdenme a orar por ellos para que puedan volver a regresar a las conexiones, para que se puedan conectar de nuevo. Y pues bueno, que sigamos siempre tomados de la mano de Dios y esperando todo lo mejor. Damos por terminada esta clase. ¿Alguien quiere hacer una oración para poder terminar? Pues Antonio, ¿nos llevas a Dios en oración? Por favor. Sí, cómo no. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Alabado Padre Celestial, cuántas gracias te damos, mi Dios, porque en todo el universo, de toda tu creación, nos escogiste, Señor, para ser tus hijos. Y damos gracias, Señor, por la obra redentora de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien nos ha redimido de todo pecado, pudiendo hoy decirte Padre y teniendo la sinceridad y el corazón abierto a tu palabra y a tus estatutos. Te agradecemos, Señor, este rato que hemos pasado con nuestros hermanos, buscando el conocimiento, Señor, que tú de una manera sencilla nos has mandado. Te damos gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que se esfuerzan por enseñarnos. Oramos, Señor, por los que somos escuchas para que tengamos una mente alerta a tu palabra. Todo, Padre, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Próxima semana vamos a ver solo la gracia de Dios. Muy bien, pues muy buenas noches. Descansen. Mañana temprano, primero Dios, vamos a alabarle. A distancia, los que estamos todavía a distancia y los que puedan congregarse, pues, o con su familia también, vamos a alabar a nuestro Dios como pueblo suyo. Que tengan muy buena noche, que Dios les bendiga mucho y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta Luego, buenas luego. noches Que a Dios los todos, acompañe. hermanos.